Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les traigo un consejo que le va a servir muchísimo a todos ustedes para que las plantas que ustedes tengan en casa no se les vayan a morir por ninguna plaga o ninguna enfermedad que viene oculta cuando nosotros compramos nuestras suculentas. El error principal que cometemos nosotros cuando compramos suculentas es que no las revisamos y esto nos acarrea algunos problemas. Por ejemplo, estas suculentas pueden venir con algunas plagas, como las babosas, las cochinillas, que son las más comunes. Entonces, lo que nosotros generalmente es, compramos nuestra suculenta y la llevamos a casa y la colocamos al lado de las que ya tenemos en casa. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, las babosas se comen nuestra suculenta y se van pasando de maceta en maceta hasta que van acabando con todas nuestras suculentas que tenemos en casa. Entonces nos preguntamos, ¿qué le estará pasando a mi suculenta? ¿Será exceso de riego porque se le están cayendo las hojas? Pero no, resulta que en la mayoría de las ocasiones son las babosas las que acaban con nuestra planta. Muchos de ustedes me han dicho que no quieren saber nada de suculentas porque toda planta que compran se les muere. Y es mi misión ayudarles a ustedes de cómo cuidar estas suculentas para que no se les mueran. Tengan en cuenta que estas suculentas traen ese tipo de plagas ya que estas han tenido contacto con el suelo directo. Otra cosa que hay que analizar muy bien es que en el lugar que las compramos puede que en estos lugares no las cuiden muy bien. Entonces estas planticas empiezan a sufrir de cochinilla alborosa blanca, de cochinilla lapa y todas las cochinillas habidas por haber. Es aquí donde se origina este problema. Cuando nosotros compramos nuestra plantica, la colocamos al lado de las otras y esta empieza a contaminarlas hasta que se propaga en todas sus suculentas. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que estas cochinillas también vienen en el sustrato. Entonces es necesario revisar nuestras plantas cuando las compremos, porque en los lugares donde las compramos generalmente no les ponen cuidado, debido a que estas plantas son para la venta y estas personas muchas veces no saben sobre el mantenimiento de este tipo de plantas. Entonces, el Jardín de la Chita les va a explicar paso a paso para tener éxito con sus suculentas y que no se les vayan a morir. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. Lo primero que vamos a hacer es conseguirnos unos guantes para poder manipular nuestra planta. Porque yo les aseguro que si ustedes llegan a encontrar una babosa o cualquier insecto, van a terminar botando o estropeando la suculenta. Ahora vamos a comenzar a revisar hoja por hoja para mirar a ver si hay punticos blancos o punticos negros o algún insecto que esté dentro de las hojitas, y estos hacen que se esconda por acá y no lo veamos, y con el tiempo nos va a acabar con nuestra suculenta. Vamos a revisar hoja por hoja y después le miramos acá a ver si le vemos alguna plaga. Esta, por ejemplo, no tiene ninguna plaga. Esta planta, por ejemplo, que tiene las hojitas más apartaditas, la vamos a revisar así y vamos a tener en cuenta estas partecitas acá donde está la roseta, que es donde más se suele sufrir de plaga. Entonces la revisamos así, de esta manera, hasta que la revisemos todas y nos ayudamos con algún palito, una cucharita o algo con lo que tengan en casa y la revisan totalmente, así. A estas planticas que tienen bastante concentración de pruina, lo vamos a hacer con más cuidado para que no se nos caiga este polvito, porque esta pruina no vuelve a salir. Entonces lo hacemos así, manualito, con mucho cuidadito, le miramos. Es como más fácil ver si no tiene plagas. La revisamos hojita por hojita también. Le damos una volteadita. Vamos
a tratar de manipular así de esta manera, más que todo girando la maceta para no ir a estropear la pruina de esta planta. Entonces les movemos así hasta que la revisamos completamente y como pueden ver, esta planta no trae ninguna cochinilla. Ahora vamos a proceder a revisar su sustrato. Probamos con un palito, una palita por los lados. Si el sustrato está muy seco, lo vamos a poner a mojar media hora antes para que nuestra planta salga bien, no vayamos a maltratarle las raíces. Esta planta, por ejemplo, trae un sustrato bastante suelto, entonces no necesitamos mojarla para poder sacarla. La cogemos de esta manera para no ir a dañarle sus hojitas y la vamos jalando poquito a poco hasta que ella sale. Después de que ha salido, le vamos a limpiar las raíces. Tiene unas raíces bonitas, tiene un sustrato bastante suelto y está en buenas condiciones, no trae ni babosas, ni caracoles, ni cochinilla y nos queda de esta manera. Aquí por ejemplo vamos a revisar y terminamos de sacar todo el sustrato para verificar que no traiga ninguna plaga. En este caso no salió ninguna babosa, ningún caracol ni cochinillas. A esta planta la puse hace media hora con un poquito de agua para que me suelte el sustrato porque está demasiado duro. Entonces para en el momento en que llegamos a sacar la planta no llegarle a hacerle daño a la suculenta. Entonces le hacemos, la giramos y giramos por los laditos así hasta que suelte. Podemos hacer así y acá sacamos nuestra planta sin ir a hacerle daño. Ya salió. Esta por ejemplo trae apelmazamiento aquí en sus raíces, entonces esta planta no puede tener un drenaje fácil, entonces con el tiempo nuestra planta va a terminar muriéndose ya que sus raíces no tienen ni drenaje ni oxigenación. Como vemos, esta suculenta está en perfecto estado, no trae ningún hongo, entonces la podemos dejar de esa manera. Y por último vamos a hacerlo con esta que trae bastante concentración de pruina y un sustrato bastante suelto. Para manipularla la cogemos así, cosa de que no la vayamos a maltratar. También le sacamos todo el sustrato de esta manera hasta que sus raíces se puedan ver para verificar que no traigan ninguna babosa, ni ningún caracol, ni cochinillas. En este caso trae un sustrato un poco suelto, no del todo, pero está en buen estado y tampoco trae cochinillas. Entonces amigos, miren, así debe estar el sustrato cuando saquemos nuestras suculentas, que no traigan, muchas veces traen una capa como blanca, como algodonosa, entonces eso es cochinilla. Y verificamos bien que no vaya a traer ninguna plagas. De todas maneras, a veces cuando vienen babosas o huevos de babosas, esos huevitos son muy diminutos. Entonces el consejo que yo les doy es que cambiemos el sustrato. De todas maneras lo vamos a cambiar para evitar que en pocos días estas babosas nazcan y nos acaben con nuestra suculenta. Como ustedes pueden ver, estas plantas no tienen cochinillas, ni babosas, ni nada de eso. Pero en el día de hoy les voy a enseñar a hacer el tratamiento preventivo. ¿En qué consiste este tratamiento preventivo? Consiste en hacer un agua jabonosa y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En un litro de agua vamos a poner 2 cucharadas de jabón en polvo, de lavar la ropa, y empezamos a hacerle bastante espuma hasta que quede de esta manera, así. También pueden usar el jabón de barra azul hasta hacer una buena espuma de esta manera, que es el que yo más les recomiendo para este tipo de tratamientos. Vamos a coger nuestra suculenta y un cepillito o una brochita que sea suavecita y procedemos a untarle la espuma de esta manera, así, por todas partes hasta que penetre bien todos los lados. Vamos a suponer que esta tiene cochinilla, entonces vamos a coger así y un poquito como con fuercita para que la cochinilla se despegue. Le vamos a hacer el procedimiento
varias veces hasta que penetre muy bien, nuestra planta quede así, de esa manera. Ahora vamos con esta que tiene bastantes pliegues, entonces lo vamos a hacer con paciencia, con mucho cuidado, hasta que la espuma del jabón penetre bien en todas las hojitas, de esta manera, hasta que quede bien. Y si demos el caso que esta tiene cochinilla, esta va a morir ahí. Para estas plantas con gran concentración de pruina, simplemente le lavamos su raíz hasta que la raíz esté totalmente limpia, sin que vaya a tener ninguna cochinilla ni tierra. Lo hacemos así. Si por alguna razón estas plantas llegan a sufrir de cochinillas, entonces vamos a comprar un fungicida y lo aplicamos por absorción. Se lo aplicamos en el riego para que estas cochinillas no nos acaben con nuestra suculenta. Bueno, y a todas las planticas también les lavamos sus raíces, así, de esta manera, hasta que sus raíces estén completamente limpias. A todas las que compremos en ese momento, así, hasta que queden completamente limpias. Acá que esta tiene problemas de apelmazamiento, lo hacemos directamente con la mano y ahí también van saliendo las raíces que están malas. Vamos así. Bueno, aquí estas planticas ya han terminado un lapso de 30 minutos. Entonces procedemos a enjuagarlas. Las vamos a enjuagar totalmente, sus hojas y sus raíces. Miren esas raíces tan lindas que tiene esta. Sus raíces tienen que ser blanquitas, así, como cafecitas, un cafecito claro, así como esto. Las enjuagamos, todas las que hayamos comprado ese día, completamente. Si la tierra no sale fácil, entonces le hacemos con la mano hasta que esta se desprenda totalmente. Estas planticas tienen una característica, es que ellas aguantan mucho y nos quedan así y así. Aquí ya tenemos nuestras planticas con el tratamiento preventivo y vamos a proceder a plantarlas. Como ya les había dicho anteriormente, es mejor cambiar el sustrato porque en ese sustrato muchas veces traen huevos y entonces eso no los vemos. Entonces vamos a ponerle un sustrato ideal. Para los que todavía no saben cuál es el sustrato ideal, se los dejo en la descripción de este video, les dejo el link. A este sustrato le vamos a poner el abono humus, nuestro abono orgánico, y le vamos a colocar un poquito de canela por si nuestras plantas han sufrido en sus raíces algunas lesiones, y esta canela nos sirve como cicatrización de nuestras plantas. Si ustedes no tienen canela, entonces simplemente trituran un poquito de carbón bien triturado y se lo ponen también al sustrato, que esto ayuda mucho. Bueno, vamos a coger nuestra maceta, la desinfectamos con alcohol, le ponemos nuestros carboncitos ahí en el fondo. Estos carboncitos nos ayudan a la oxigenación y para que no nos den hongos. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Colocamos nuestro sustrato, medimos nuestra plantica, ponemos así hasta que llene un poco más para que la planta no nos quede tan abajo, y tratamos de que sus raíces queden un poco extendiditas y empezamos a rellenarle por los laditos hasta que la plantica se sostenga sola. De esta manera presionamos un poquito y nos va a quedar así, y hacemos lo mismo con las otras que hayamos comprado. Cabe aclarar que cuando hagamos este tipo de tratamientos a estas suculentas, las vamos a llevar por un lapso de una semana a la semisombra sin que les vaya a dar el sol, y las vamos a regar después de 3 días, ya que al hacerles todo este tratamiento
les pudimos haber causado lesiones. Entonces, hasta que cicatricen, las empezamos a hidratar poco a poco. Bueno, amigos, espero que este video les sirva de gran ayuda para todas aquellas personas que han renunciado a este mundo pequeño. Ya saben lo que tienen que hacer para que sus planticas jamás se les mueran. Atrévanse a hacerlo en casa y no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.